¿Alguna vez se ha detenido a escuchar el silencio de una casa vieja cuando cae la noche? No me refiero al ruido del tráfico distante o al zumbido de un electrodoméstico, sino al crujido profundo de la madera cuando la estructura se asienta. La mayoría de las personas asume que las casas viejas simplemente crujen por la temperatura o la humedad. Pero, ¿qué ocurre cuando esos crujidos no son aleatorios? ¿Qué sucede cuando el sonido proviene exactamente de debajo de sus pies, en una habitación cerrada donde usted sabe, con absoluta certeza, que no hay nadie? Heredar una propiedad suele verse como una bendición. Una casa antigua representa historia familiar, recuerdos acumulados y un patrimonio valioso. Sin embargo, detrás de las fachadas elegantes y las paredes de piedra tallada, las viejas construcciones guardan secretos que los antiguos dueños prefirieron llevarse a la tumba. Esta noche le presentaré 3 relatos basados en hechos reales. 3 historias de personas comunes que recibieron en herencia propiedades centenarias, solo para descubrir que bajo las tablas del suelo se ocultaba algo que jamás debió ser perturbado. Al finalizar este recorrido, usted entenderá por qué ciertos hogares nunca logran sentirse completamente calurosos. Comprenderá la razón por la cual algunos perros se niegan rotundamente a entrar en ciertos pasillos y aprenderá a prestar atención a los pequeños detalles que muchos pasan por alto. Porque al terminar este video, le aseguro que la próxima vez que camine sobre el piso de madera de su hogar, lo hará con una cautela muy diferente. Comenzaremos con la historia de Manuel, un profesor de historia jubilado de 58 años que en el año 2018 heredó la antigua casona de sus abuelos en el norte de España. La propiedad llevaba deshabitada casi 2 décadas. Era una estructura robusta, construida a finales del siglo XIX, con gruesos muros de piedra y suelos de roble oscuro que resonaban a cada paso. Manuel decidió mudarse allí durante el verano para evaluar las reformas necesarias antes de ponerla en venta. Los primeros días transcurrieron en absoluta calma. El trabajo de limpieza era agotador, pero el entorno rural le brindaba una paz que no encontraba en la ciudad. Sin embargo, a la tercera noche, mientras leía en el salón principal cerca de las 11 de la noche, escuchó el primer indicio de que algo no estaba bien. Fue un sonido sordo, un golpe seco que resonó directamente debajo del suelo de la estancia. Al principio, Manuel pensó que se trataba de algún roedor o de una tubería antigua. Golpeó suavemente la madera con el talón de su zapato para espantar a cualquier animal que pudiera estar en el hueco entre el suelo y los cimientos. El ruido cesó de inmediato. Satisfecho con su explicación lógica, apagó las luces y se retiró a dormir a la habitación principal en el segundo piso. Al día siguiente, el olor a humedad en la casa se había vuelto sospechosamente denso. No era el típico olor a polvo acumulado, sino una fragancia terrosa, húmeda y fría, similar al aire que sale de un pozo abandonado. Manuel revisó los rincones, pero no encontró rastros de filtraciones de agua. Entrada la tarde, decidió revisar el pasillo central, una zona de la casa donde los tablones de roble crujían con una frecuencia inusual. Al caer la medianoche, mientras la casa se sumía en un silencio absoluto, los golpes regresaron. Esta vez no fue un solo sonido aislado. Era una secuencia constante, pausada y uniforme. Un golpe cada 4 segundos, justo debajo de la cama donde Manuel intentaba conciliar el sueño. El aire de la habitación se volvió notablemente más frío. Manuel encendió la lámpara de la mesilla de noche y se quedó inmóvil, escuchando la cadencia del sonido. No provenía de las paredes ni del exterior. El sonido ascendía claramente desde las maderas del suelo. Impulsado por una mezcla de irritación y una creciente incomodidad, Manuel se levantó a la mañana siguiente decidido a inspeccionar el piso inferior. Trajo consigo una palanca de hierro y varias herramientas del cobertizo. Retiró la alfombra principal del salón y comenzó a examinar cuidadosamente la unión de las tablas de roble. Cerca de la chimenea, notó algo que no había visto antes. Los clavos de 3 de las maderas estaban limpios, sin la pátina de óxido que cubría al resto de la estructura. Con bastante esfuerzo, introdujo la palanca en el espacio entre 2 tablas y empezó a hacer presión. La madera cedió con un gemido agudo. Al levantar la primera tabla, una corriente de aire helado escupió una fina capa de polvo directamente hacia su rostro. El olor a tierra húmeda se multiplicó por 10.
Manuel encendió una linterna y apuntó hacia el espacio expuesto. Debajo del suelo entarimado no había simplemente tierra o cimientos de piedra. Había un hueco de casi 1 metro de profundidad que no figuraba en ningún plano de la vivienda. Y en el fondo de ese espacio, reposaba un objeto envuelto en arpillera podrida. Manuel retiró 2 tablas más para poder meter el brazo. Al sujetar el bulto, notó que pesaba bastante. Al desenvolver la arpillera en la mesa del comedor, descubrió 3 cuadernos de tapa dura de piel negra y una serie de objetos personales que pertenecieron a su bisabuelo. Los diarios detallaban los días en que la casa sirvió como refugio clandestino durante un periodo de conflicto civil. Pero las últimas páginas no hablaban de política ni de guerras externas. En las entradas del mes de noviembre de 1938, su bisabuelo escribía con una caligrafía cada vez más errática sobre una voz que le hablaba desde los cimientos. Decía que la casa había sido construida sobre un terreno que no perdonaba la intromisión humana. El texto describía cómo los ocupantes de la casa habían tenido que encerrar algo bajo el suelo del salón para evitar que la presencia subiera a las habitaciones principales. Las últimas líneas del diario decían literalmente: si escuchas los golpes, no intentes responder. Solo quieren saber si hay alguien arriba escuchando. Esa misma noche, Manuel empacó sus pertenencias en un par de maletas y abandonó la casona antes de medianoche. Nunca regresó a dormir allí. La propiedad fue vendida meses después a un precio muy por debajo de su valor de mercado a un grupo inversionista que demolió el interior para reconstruir la estructura. Manuel me confesó años más tarde que, incluso hoy en día, cuando visita la casa de algún amigo con piso de madera, no puede evitar sentir una pequeña sacudida de pavor cada vez que escucha un crujido bajo sus pies. Eso nos lleva a nuestro segundo relato, que tuvo lugar en una pequeña ciudad costera en el verano de 2015. Sofía, una mujer de 52 años, recibió como herencia la casa de su tía abuela Elena. Elena había sido una mujer solitaria que vivió más de 90 años en esa vivienda de 2 plantas, famosa entre los vecinos por sus gruesas cortinas siempre cerradas y su jardín descuidado. Sofía decidió instalarse allí unos días para organizar los muebles y decidir qué objetos donar. La casa tenía una atmósfera pesada, de esas donde el tiempo parece haberse detenido hace 50 años. El piso de la planta superior estaba cubierto por una alfombra gruesa de color verde oscuro que apagaba los pasos. Durante las primeras 3 noches, Sofía notó una extraña sensación al caminar por el pasillo que conectaba los dormitorios. Cada vez que pasaba por el centro de ese pasillo, sentía una leve vibración en la planta de los pies. Era como si el suelo se diera unos milímetros de más, pero no emitía ningún sonido debido a la alfombra. Al 4.º día, Sofía decidió retirar la alfombra del pasillo con la intención de limpiar la madera original. Fue entonces cuando descubrió algo inusual. El suelo de madera de pino no era uniforme. En el tramo central del pasillo, una sección rectangular de casi 2 metros de largo estaba compuesta por maderas de un tono visiblemente más claro, instaladas de manera tosca, como si se hubiera hecho con prisa. Aquella noche, sin la alfombra para amortiguar los ruidos de la casa, la verdadera naturaleza del lugar se hizo evidente. Alrededor de las 2 de la mañana, Sofía se despertó sobresaltada por un sonido suave pero inconfundible. Era el sonido de algo arrastrándose sobre la madera desnuda del pasillo. Un frotamiento lento, pesado y constante, que avanzaba desde el extremo de las escaleras hacia la puerta de su habitación. Sofía permaneció paralizada en la cama. Escuchó cómo el arrastre se detuvo justo al otro lado de la puerta de su dormitorio. Luego, durante lo que parecieron minutos eternos, escuchó una respiración pausada y profunda que parecía filtrarse por la rendija inferior de la puerta. No era la respiración de un animal pequeño. Era el aliento pesado de algo que esperaba en la penumbra. Al salir el sol, armándose de valor, Sofía llamó a un carpintero local para que levantara la sección de madera reformada del pasillo. El hombre, un artesano veterano de la zona, utilizó sus herramientas para retirar las tablas sustituidas. Al quitar la primera pieza de pino, el carpintero se detuvo en seco y dio un paso atrás, cubriéndose la nariz con la manga de su camisa. El olor que emergió de la cavidad era insoportable. Era un hedor rancio, acre y profundamente desagradable.
Al iluminar el interior de la estructura con una potente linterna de trabajo, descubrieron que el espacio entre los vigueríos no estaba vacío. En el fondo, acomodado cuidadosamente entre las vigas de soporte, había un colchón de paja deteriorado, una manta carcomida por las polillas y una serie de platos de loza marcados con raspaduras. Alguien había vivido ahí abajo. No durante unos días, sino durante años. Las investigaciones posteriores revelaron que durante la década de los 60, la tía Elena mantuvo oculto a un familiar lejano que padecía una severa enfermedad mental y física, en una época en que las familias adineradas preferían ocultar a sus miembros enfermos por vergüenza social. Para evitar que los vecinos o las visitas lo vieran, le construyeron ese pequeño habitáculo bajo las tablas del pasillo, alimentándolo a través de una pequeña escotilla disimulada. El hombre había fallecido en ese mismo espacio décadas atrás, pero la energía acumulada en aquella cavidad angosta pareció impregnar la estructura para siempre. Sofía no pudo quedarse una noche más en la vivienda. La casa fue vendida a una empresa de demolición que derribó la estructura por completo para construir un edificio moderno. Pero la historia quedó grabada en la memoria de la comunidad como un recordatorio de las oscuras realidades que pueden ocultarse bajo la aparente serenidad de un hogar familiar. Llegamos así a nuestro tercer relato, quizás el más inquietante de los tres por la precisión con la que se desarrollaron los acontecimientos. Este evento ocurrió en una finca rural en el centro de Argentina, heredada por un arquitecto de 55 años llamado Roberto en el año 2021. La finca pertenecía a una rama lejana de su familia que había dejado la propiedad abandonada a finales de los 90. Roberto vio en la casa una excelente oportunidad de restauración. La estructura era hermosa, de estilo colonial, con techos altos de tirantes de madera y pisos de parquet en espina de pez en todas las habitaciones principales. A diferencia de las otras historias, Roberto no escuchó golpes ni ruidos de arrastre en sus primeras semanas allí. Lo que despertó su inquietud fue un fenómeno puramente físico y de temperatura. La habitación principal, ubicada en la esquina noreste de la casa, mantenía siempre una temperatura ridículamente baja en comparación con el resto de la propiedad. Incluso en los días más calurosos de verano, el termómetro dentro de ese cuarto no superaba los 12 grados. Roberto, siendo arquitecto, supuso que se trataba de un problema de aislamiento térmico o de alguna corriente de aire subterránea causada por un fallo en los cimientos. Decidió inspeccionar el suelo de parquet. Al pasar la mano por las tablillas de madera, notó que una zona de aproximadamente 1 metro cuadrado en el centro de la habitación estaba siempre helada al tacto, casi como si hubiera un bloque de hielo justo debajo. Una noche de invierno, mientras trabajaba en los planos de la casa en su escritorio dentro de esa misma habitación, Roberto sintió un escalofrío repentino que le recorrió la columna vertebral. La lámpara de escritorio comenzó a parpadear levemente. En ese instante, el silencio de la finca fue interrumpido por un sonido leve pero inconfundible. Un crujido rítmico, similar al peso de una persona que camina muy despacio sobre el parquet. Roberto observó detenidamente el suelo. Para su horror, vio cómo las pequeñas tablillas de parquet del centro de la habitación cedían ligeramente hacia abajo, una por una, en una secuencia que avanzaba directo hacia donde él estaba sentado. Era como si los pasos de una figura invisible estuvieran presionando la madera desde arriba, dejando una huella de presión momentánea antes de que la madera volviera a su posición original. El aire en la habitación se volvió tan denso que a Roberto le costaba respirar. Un olor a humedad añeja y azufre llenó la estancia. Se quedó inmóvil en su silla, observando cómo la secuencia de pasos se detenía justo a medio metro de sus pies. En ese momento, una voz extremadamente baja, un susurro áspero que parecía salir de la propia madera del piso, pronunció una frase clara y pausada que resonó en la habitación: «No rompas el suelo». A la mañana siguiente, ignorando la advertencia por una combinación de miedo y profesionalismo, Roberto contrató a un equipo de obreros para retirar todo el piso de parquet de esa habitación. Cuando los trabajadores levantaron las piezas de madera y rompieron el contrapiso de hormigón que había debajo, descubrieron una cavidad sellada con ladrillos antiguos. Dentro de esa cavidad no había tesoros ni documentos. Había una gran cruz de hierro forjado colocada boca abajo sobre una losa de piedra que cubría la boca de un pozo ciego cegado deliberadamente hace más de un siglo. Alrededor de la piedra,
Alguien había grabado inscripciones en un idioma antiguo que los trabajadores no pudieron identificar, junto con marcas de garras profundas en la cara interna del ladrillo, como si algo hubiese intentado salir desesperadamente antes de que el sello se secara por completo. Los obreros se negaron rotundamente a continuar con los trabajos de excavación. Roberto, comprendiendo la naturaleza del peligro y respetando la advertencia que había escuchado la noche anterior, tomó la decisión de sellar completamente la habitación con una capa gruesa de hormigón armado, cerrando la puerta con llave y tapiando el acceso desde el exterior. La finca permanece hoy en día parcialmente deshabitada, y Roberto jamás volvió a pasar una noche en esa sección de la casa. Estas tres historias nos demuestran que las casas que heredamos no son simples estructuras de piedra, ladrillo y madera. Son recipientes de vidas pasadas, de emociones intensas, de secretos guardados en la oscuridad y de decisiones tomadas por personas que habitaron este mundo mucho antes que nosotros. Cuando compramos o heredamos una propiedad antigua, aceptamos no solo su arquitectura, sino también su memoria. Las maderas del suelo son la frontera entre nuestro mundo cotidiano y lo que yace olvidado en la penumbra inferior. Cuidar esa frontera es, muchas veces, la única garantía de mantener nuestra paz intacta. Si este tipo de historias le apasionan y disfruta de narraciones serias, maduras y atmosféricas sobre los misterios que se esconden en la vida cotidiana, le invito formalmente a suscribirse a este canal. Al hacerlo, se sumará a una comunidad de oyentes que aprecian el suspenso bien construido y las historias que nos hacen reflexionar sobre lo desconocido. Me gustaría mucho leer su opinión en la sección de comentarios. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia inexplicable en una casa antigua o durante un alojamiento en un lugar desconocido? ¿Ha escuchado alguna vez un ruido bajo el suelo para el que jamás encontró una explicación lógica? Comparta su historia con nosotros. Muchas de las mejores narraciones de este canal provienen precisamente de las vivencias de nuestros espectadores. Le agradezco profundamente su tiempo y su compañía durante este recorrido. Apague las luces con cuidado, asegúrese de que las puertas estén bien cerradas y, sobre todo, la próxima vez que camine por su casa en medio de la noche y escuche crujir las tablas del suelo, procure no detenerse a escuchar demasiado tiempo. Nos encontramos muy pronto en nuestro próximo relato.